Continuando con nuestro análisis de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, vamos a ver la definición que establece la Ley Orgánica de cada categoría de acto en los siguientes artículos. De conformidad con el artículo 15 de la ley, se establece lo que es la definición o que debemos entender por lo que es el decreto. De conformidad con el artículo 15, se establece lo siguiente. Artículo 15. Los decretos son las decisiones de mayor jerarquía dictadas por el presidente de la República, por el gobernador o por el alcalde o por la máxima autoridad del ente correspondiente. En el caso del presidente serán refrendados por aquel o aquellos ministros a quienes corresponda la materia o por todos, cuando la decisión haya sido tomada en Consejo de Ministros. En primer caso, el presidente de la República, cuando su juicio, la importancia del asunto lo requiera, podrá ordenar que sea refrendado además por otros ministros. De conformidad con el artículo 16 de la indicada Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, entendemos lo siguiente. Artículo 16. Las resoluciones son decisiones de carácter general o particular adoptadas por los ministros por disposición del presidente de la República o por disposición específica de la ley. Las resoluciones deben ser suscritas por el... Cuando la materia de una resolución corresponda a más de un ministro, deberá ser suscrita por aquellos a quienes concierne el asunto. En el caso tributario, la resolución va a ser suscrita por el máximo jerarca de la división que corresponda, que dicta el acto. En el caso, si es una resolución de fiscalización o de determinación y fiscalización de deberes formales, tenemos que ubicar la competencia del máximo representante de esa entidad y de la división o la unidad que corresponda, y que dicha emisión se haga de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. En cuanto a las decisiones, de conformidad con el artículo 17 de la indicada ley, entendemos lo siguiente. Artículo 17. Las decisiones de los órganos de la administración pública, nacional, estatal o municipal, cuando no les corresponda la forma de decreto o resolución, conforme a los artículos anteriores, tendrán la denominación de orden o providencia administrativa. También en su caso podrán adoptar las formas de instrucciones o circulares. Es decir, de aquí se desprende la base en la cual se establece que la Administración Tributaria Nacional, Estatal, Municipal, Parafiscal o Especial, cuando inicia un procedimiento de verificación de deberes formales o de fiscalización y determinación de la obligación tributaria sobre base cierta o base presunta, emite la correspondiente orden de cúmplase, que es la providencia administrativa, como línea general para iniciar un procedimiento, y la voluntad del órgano es entonces investigar, fiscalizar, comprobar, corroborar que los deberes formales y las obligaciones tributarias del sujeto pasivo se han hecho de conformidad con la ley, y en caso de inconsistencia, mediante un procedimiento de fiscalización y determinación, determinar las sanciones sobre base cierta o base presunta, determinar las sanciones formales, materiales y penales que haya lugar, en vista de que el sujeto pasivo no cumplió con las obligaciones correspondientes una vez materializado el hecho imponible. Continuando con nuestro análisis en materia del acto administrativo en Venezuela, vamos a ver cuáles son los requisitos de forma que debe contener un acto administrativo para que surta efectos legales. Esta es la parte material o física del acto, que es el documento impreso, el instrumento impreso. Tales regulaciones están en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo en los siguientes términos. Artículo 18. Todo acto administrativo deberá contener los siguientes elementos. 1. Nombre del ministerio u organismo al que pertenece el órgano que emite el acto. 2. Nombre del órgano que emite el acto. 3. Lugar y fecha donde el acto es dictado. 4. Nombre de la persona u órgano a quien va dirigido, si es de carácter particular o si es de carácter general. 5. Expresión sucinta de los hechos, de las razones que hubieran sido alegadas y de los fundamentos legales pertinentes. Esta es la famosa motivación del acto. 6. Decisión respectiva, si fuera el caso. En el caso de una resolución tributaria, es la sanción, el cierre, es
la multa, es el reparo fiscal, todo lo que pasó en el expediente fiscal. 7. Nombre del funcionario o funcionarios que lo suscriben con indicación de la titularidad con que actúen e indicación expresa en el caso de actuar por delegación, del número y fecha del acto de delegación que confirió la competencia, es decir, la gaceta o el instrumento por el cual fue nombrado. 8. El sello de la oficina. Y adicionalmente regula el artículo lo siguiente: el original del respectivo instrumento contendrá la firma autógrafa del o los funcionarios que lo suscriban. En caso de aquellos actos cuya frecuencia lo justifique, se podrá disponer mediante decreto que la firma de los funcionarios sea estampada por medios mecánicos que ofrezcan garantías de seguridad. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos de forma y con esto damos por concluido el estudio de los actos administrativos, objeto del día de hoy. En lo referente a la validez legal y constitucional del acto administrativo, de conformidad con las disposiciones del artículo 19 de la ley orgánica indicada, establece lo que es la nulidad del acto administrativo por defecto de fondo, es decir, si él carece de esto, la parte física, que es el acto formal como tal, carece de validez por cuanto no se cumplieron los siguientes requisitos. En este sentido, la legislación establece lo siguiente. Artículo 19. Los actos de la administración serán absolutamente nulos en los siguientes casos. Numeral 1. Cuando sí esté expresamente determinado por una norma constitucional o legal. Numeral 2. Cuando resuelvan un caso precedentemente decidido con carácter definitivo y que haya creado derechos particulares, salvo autorización expresa de la ley. Numeral 3. Cuando su contenido sea imposible o ilegal ejecución o sean inconstitucionales. Numeral 4. Cuando hubieran sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes o con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido. De igual forma, el artículo 20 establece que los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir nulidad de conformidad con el artículo anterior los hará anulables. De conformidad con el 21, si en los supuestos del artículo precedente el vicio afectare solo una parte del acto administrativo, el resto del mismo, en lo que sea independiente, tendrá plena validez. De igual forma, de conformidad con el artículo 22 de la indicada norma, se establece que se considerarán interesados a los efectos de esta ley a las personas naturales o jurídicas a los que se refiere el artículo 112 y 121. Obviamente eso cambió por la ley vigente de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del año 2010, más las reformas posteriores, los cuales pueden ejercer las nulidades correspondientes de los vicios del acto administrativo. Bien, así damos por concluido el análisis efectuado el día por hoy referente a la capacidad de los actos administrativos de conformidad con las disposiciones establecidas, tomado como fuente del Wikipedia, en el cual hicimos la desambiguación, vimos los elementos fundamentales del acto administrativo, analizamos las disposiciones constitucionales del artículo 137 de nuestra norma madre, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y analizamos lo que son los actos administrativos a la luz y bajo las disposiciones de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos del año 81, la cual ha sufrido modificaciones, pero aún se mantiene vigente, salvo que hayan hecho cambios posteriores a esta información. Es importante siempre revisar, e igualmente sucede con las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en concordancia con las disposiciones del Código Orgánico Tributario. Por lo pronto vamos a dar por concluido este estudio realizado el día de hoy, y toda esta información va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, obviamente después que esté editada. Un saludo para todos y muy feliz día, que estemos todos muy bien.